Creo, Señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Has creado las estrellas, la luna, el sol y la tierra, y le diste vida al hombre con el soplo de tu amor, para que con alegría, libertad y sabiduría pudiera regocijarse de la hermosa creación. Queridos hermanos, el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones. Continuando con las enseñanzas del curso, el poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a meditar la enseñanza. Oración de intercesión de los justos de la edad primitiva, Adán y Eva. Señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Has creado las estrellas, la luna, el sol y la tierra, y le diste vida al hombre con el soplo de tu amor, para que con alegría, libertad y sabiduría pudiera regocijarse de la hermosa creación. En este momento, con la gracia de Dios, queremos también compartir con ustedes esta reflexión que está recopilada de la palabra de Dios, de la tradición, de la historia sagrada, de algunos exégetas y padres de la Iglesia que nos han ido adentrando en ese hermoso plan de salvación que Dios se propuso desde la caída de nuestros primeros padres hasta hoy. Por eso vamos a dar comienzo desde el libro del Génesis, en estos primeros capítulos, donde nos va a mostrar y nos va a adentrar desde este primer momento de la caída y que Dios dispuso el plan de salvación para todos los hombres. Porque, digámoslo así en nuestros términos, Dios no se quedó cruzado de brazos al ver que el hombre había sido infiel a lo que Dios le había propuesto. Por eso tratamos hoy lo de Adán y Eva, la vida de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ojalá que vayamos a la luz de la palabra de Dios y vayamos pidiéndole al Espíritu Santo nos dé esa sabiduría para poder comprender con claridad esto que quizás muchas veces hay personas que distorsionan el verdadero mensaje y no han tenido la claridad que Dios a través de él nos quiere mostrar a cada uno de nosotros. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, a su imagen y semejanza, dice en el libro del Génesis, capítulo 1, verso 27, les dio lo que llamamos el libre albedrío. En Génesis capítulo 2, verso 15 al 17, ahí lo dice concretamente el mensaje de Dios, que quiero que escuchemos. Se lo quiero compartir a ustedes para que tengamos claro en qué consiste ese libre albedrío. Dice así en el libro del Génesis: Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, mis queridos hermanos, constituido por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, persuadido por el maligno, abusó de esa libertad que acabamos de escuchar. Desde el comienzo de la historia, levantándose contra Dios e intentando alcanzar su propio fin al margen de Dios. Eso lo explica Gaudium et Spes en el numeral 13.1. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 415, ahí nos amplía un poco más esta situación de cómo es que el hombre ha caído en esa situación de desobediencia cuando el mal lo persuadió y lo hizo caer. Porque desobedeció al mandamiento de Dios. ¿Cuál era ese mandamiento?
Ahí lo dice concretamente, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él ten la seguridad de que morirás. ¿Y cuál fue la astucia del mal? Le dijo todo lo contrario. No, no morirás, sino que serás como Dios. Y ahí está la situación del ser humano, que por la instigación de Satanás le falla a Dios, y por soberbia y desobediencia, ahí se echó, como dicen en nuestros términos, la soga al cuello el hombre. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron, vino una primera consecuencia de su pecado. Génesis capítulo 3, verso 23. ¿Cuál fue esa consecuencia? La expulsión. Fueron expulsados allí del huerto donde ellos se encontraban, de aquel lugar especial donde Dios los había puesto. Entonces, vienen, digámoslo así, como 4 momentos. El primero es cuando vendrá la maldición a la serpiente. Ahí está en Génesis capítulo 3, 14 al 15. En la serpiente se maldice a todas las potestades demoníacas. En segundo lugar, se anuncia el castigo a la mujer. Ahí está en Génesis capítulo 3, verso 16. Tercero, todo terminó con la sentencia al varón. Génesis capítulo 3, verso 17 al 19. Y por amor a nuestros primeros padres y a toda la humanidad, Dios anuncia la salvación por medio de Cristo Jesús. Ahí queremos que entonces comprendamos este mensaje hermoso de Dios. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 3, verso 15? Cuando ya les decía hace un momento, Dios no se queda cruzado de brazos, sino que lo mueve el amor, porque Él es amor, y nos promete entonces la venida de aquel Salvador. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí está siempre esa lucha que el hombre a diario va teniendo, porque el mal busca cómo apartarlo de la voluntad de Dios y de esa libertad que verdaderamente lo lleva a la salvación, para convertir esa libertad en un libertinaje en el hombre. Por eso entonces, como consecuencia del pecado, entró la muerte al hombre. Dios ya se lo había dicho a Adán: puesto que eres polvo y a polvo volverás. Génesis capítulo 3, verso 19. Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo a imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte al mundo y la experimentan los que le pertenecen. Dice en el libro de la Sabiduría, capítulo 2, verso 23 al 24. Claro, mis hermanos, siempre la envidia del mal y de aquel que se ha dejado seducir por el mal busca cómo ponerle la piedra de tropiezo a aquellos que siguen el camino de la salvación, el camino de la obediencia. Miremos ahora cómo fue el encuentro de Dios con Adán y Eva. Entonces ya vimos la primera partecita. Ese primer momento cuando Dios los crea a su imagen y semejanza, pero viene la caída y luego de esa caída entonces la consecuencia de ese primer pecado en cada uno de ellos, y donde viene la palabra de esperanza de Dios, donde nos promete ya al Salvador. Y miremos entonces ahora cuál es ese encuentro de Dios con Adán y Eva. Dice que Adán y Eva tuvieron un encuentro personal con Dios, como lo vamos a tener todos un día. Él vino a su encuentro y en Génesis capítulo 3, verso 8 y subsiguientes dice que les habló, les hizo reconocer su falta. Ellos dialogaron con Dios, se arrepintieron de su pecado y lloraron amargamente. Junto con Eva ante Dios le pidieron perdón y misericordia.
Entonces es algo muy hermoso reconocer que hemos fallado y enmendar nuestra falta. Si discernimos estos textos del Génesis a la luz de la Pontificia Comisión Bíblica publicada en 1993, cuando nos habla del sentido espiritual o pleno de la Sagrada Escritura, podemos pensar y decir que en el encuentro que Adán y Eva tuvieron con Dios, le suplicaron el perdón de su falta, de su pecado, el pecado de desobediencia, y a partir de ese momento todos sus años vivieron en completa humildad y dependencia de Dios. Démonos cuenta, porque hay muchos de nosotros que caemos y aún así seguimos viviendo nuestra vida como si nada hubiera pasado y no nos damos cuenta que tarde que temprano vamos a sufrir la consecuencia de nuestras faltas, de nuestros pecados, y mucho más si hay orgullo en nosotros y no nos deja reconocer nuestra debilidad. Porque, querámoslo o no, tendremos que presentarnos ante Cristo, ante ese Dios misericordioso, desde luego que sí, pero también un Dios justo, que da a cada uno de acuerdo a sus hechos. ¿Qué pasó después entonces? Dios levantó a Adán y a Eva y les dio poder para dominar el universo. Claro, ¿quién de nosotros cuando una persona ha fallado y viene, se acerca con confianza y nos pide también que le perdonemos, no somos capaces de devolverle otorgarle más bien ese perdón y de hacerlo sentir nuevamente que puede confiar en nosotros? Así es Dios. Vuelve a levantar a Adán y a Eva. ¿Para qué? Para que sigan dominando el universo. En el libro de la Sabiduría, capítulo 10, verso 1 al 2, nos dice: la sabiduría protegió al Padre del mundo, al primer hombre creado por Dios. Cuando fue creado solo, ella lo levantó de su caída y le dio el poder de dominar el universo. Vean eso, o sea, nuevamente Dios le devolvió la confianza al hombre. Cuando nosotros nos acercamos a Él, siempre tengámoslo claro que Él nos devuelve su confianza y su fidelidad permanece siempre para con nosotros, aunque nosotros seamos infieles con Él. En una plegaria eucarística, la número 4, nos dice algo muy bonito. Dice: cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Yo los invito para que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 54 y 55, ampliemos un poco más sobre cómo fue que Dios levantó a Adán y Eva y les devolvió el poder para seguir dominando el universo. Por eso, tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Ya lo leíamos en Génesis 3:15. ¿Cómo va a ser ese levantamiento? Cristo, por su obediencia, va a venir a levantar al género humano, a darle nueva vida, a vencer la muerte que había venido como consecuencia del pecado. Este pasaje del Génesis ha sido llamado el protoevangelio, por ser el primer anuncio del Mesías Redentor. Anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y la victoria final de un descendiente de esta mujer. Ahí lo hemos extractado del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 410. Después de la creación, Dios Padre tuvo amistad íntima con Adán y Eva. La Biblia relata que ellos caminaron y hablaron todos los días como buenos amigos. Vean eso, qué bonito. Había esa confianza entre el hombre con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le había señalado, no le había sacado en cara su pecado. ¿Por qué? Porque el hombre había reconocido, porque el hombre había llorado. Más adelante vamos a mirar eso muy bonito que nos cuenta la historia sagrada, algo que se ha recopilado sobre esa situación de lo que pasó allí con Adán y Eva en ese momento del reconocimiento de su falta. Les dijo por qué había hecho todas las cosas,
hablaron con Dios Padre cara a cara, como se habla hoy con los amigos. Qué bonito es eso cuando uno se acerca a Dios ahí en la oración, sea personal, sea eucarística, sea en comunidad, y reconoce que ahí está Dios para escucharlo a uno, y le confía sus intenciones, le confía sus situaciones, sus necesidades, y Dios le regala la paz, le devuelve la paz, la serenidad, la confianza en Él. Y uno sale radiante de gozo y de alegría, sabiendo que tuvo ese encuentro con el Señor. Adán vivió 930 años y tuvo más hijos e hijas. Ahí lo encontramos en Génesis capítulo 5, versos 4 y 5, dice la palabra de Dios. Después que nació Seth, Adán vivió aún 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Adán al morir tenía 930 años. Por eso existe un libro de la vida de Adán y Eva que en el capítulo 4 Adán y Eva lloran por haber salido del jardín, su primera casa. Y Eva hace una noble y emocional intercesión sintiendo la culpa de todo lo sucedido. Ahí vamos a mirar entonces a continuación algunos apartes de esto tan bonito que de pronto desconocemos nosotros. Nos quedamos solamente en la caída, en que fallaron a Dios y que unos dicen que fue el pecado de Adán y Eva fue este y otros dicen que fue lo otro, pero no nos damos cuenta de la verdad. Entonces, sin embargo, aquí nos muestra ese momento en el que Adán y Eva lloran por ese cambio de condiciones que les tocó comenzar a vivir. Continuamos viendo esta historia cuando Adán y Eva entran en la cueva de tesoros. Sin embargo, Adán y Eva lloraron por haber salido del jardín, su primera casa. ¿Y quién no se pone triste de saber lo que están perdiendo? Por eso hoy día todavía se expresa por medio del dicho popular: nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y quizá fue la misma situación de Adán y Eva. De hecho, cuando Adán miró que su carne fue alterada, lloraba amargamente junto con Eva por lo que habían hecho. Y ellos caminaron y se dirigieron suavemente hacia abajo en la cueva de tesoros. Vea el aspecto, la situación de su naturaleza ya había cambiado en ellos. Hoy día, cuando tenemos una serie de enfermedades o de compliques, decimos: pero ¿por qué Dios me castigó de esta manera? ¿Por qué Dios me manda esto? No, Dios no quería eso para el hombre. Y Dios jamás quiere el mal para nosotros. Somos nosotros mismos los que lo buscamos o lo vamos adquiriendo como consecuencia de nuestro mismo pecado. También dice que cuando la vieron, hablamos de la cueva de los tesoros, Adán gritó sobre sí mismo y dijo a Eva: mira, esta cueva parece una cárcel de castigo para nosotros en este mundo. ¿Cómo sería esa triste realidad de ellos? Que es quizás la misma triste realidad del ser humano cuando no se arrepiente, cuando no cambia de actitud y de vida. Tendrá que sufrir encerrado en esa cárcel tremenda. Y es que ya lo estamos viviendo hoy día. ¿Cuántos seres humanos presos de sus pasiones, de sus depresiones, de sus tormentos, de sus ganas de no seguir viviendo? Pero todo eso es fruto de ese pecado que uno ha vivido a diario y de distanciamiento de Dios. Nos hemos alejado de Él y por eso ahí comenzamos a padecer esas situaciones, que es lo mismo que experimentaba en aquel momento Adán y Eva. Por eso se preguntan ellos mismos: ¿qué es esto en comparación con el jardín? ¿No hay aquí tanta estrechez comparándola con el espacio que tiene lo demás? Tantas preguntas que nos hacemos hoy día, de verdad, y ellos también, como humanos que estaban padeciendo esa situación, se sienten oprimidos, se sienten acorralados, se sienten en una cárcel tremenda.
¿Qué es esta piedra por el otro lado de los huertos? Siguen preguntándose. ¿Cuál es la oscuridad de esta caverna en comparación con la luz del jardín? Porque el hombre que está en pecado vive en una tiniebla tremenda cada día. No encuentra esa luz que lo ayude a seguir adelante, pierde la esperanza, las ganas de vivir, porque es una completa oscuridad que enceguece su mente, que enceguece su corazón y su alma, y no lo dejan vivir la plena felicidad que Dios nos trae. Siguen diciéndose ellos, ¿qué es esta cornisa de roca que protege a la vivienda en comparación con la misericordia del Señor que nos rodeaba? ¿Cuál es el suelo de esta cueva en comparación con el jardín del Edén? Esta tierra está llena de piedras, en cambio en el jardín estaban plantados todo tipo de árboles frutales deliciosos. Y dijo Adán a Eva, nuestros ojos antes miraban ángeles alabando en el cielo, y ellos también a nosotros sin cesar. Pero ahora no vemos como lo hacíamos. Nuestros ojos se han vuelto de carne y no pueden ver como antes. O sea, había una lucidez hermosa que podían contemplar a Dios, que podían contemplar su grandeza, que podían contemplar lo celestial, a los ángeles y todo aquello, que es lo que también hoy día se nos impide a nosotros a consecuencia de esos pecados, de ese pecado original y de nuestro propio pecado también. ¿Por qué la experiencia de muchos santos que han tenido esa luz gloriosa y han podido ver a Dios en una manera muy especial para su vida y los ha enamorado más de Él? Dice de nuevo Adán a Eva, ¿cuál es nuestro cuerpo el día de hoy en comparación con lo que fue en los antiguos días cuando vivíamos en el jardín? Perdieron esa gracia especial de la inmortalidad que tenía el cuerpo también por el pecado. Y por eso él siente y se da cuenta que las cosas definitivamente habían cambiado y que verdaderamente el mal los había hecho caer y los había engañado. Después de esto Adán no quiso entrar en la cueva. Mirando el marco de roca, no se atrevía a cruzarlo para entrar. Pero él, plegado a las órdenes de Elohim, se dice a sí mismo, si no entro en la cueva seré una vez más un transgresor. Hay una palabra misteriosa para nosotros aquí, quizás Elohim. ¿Qué es Elohim? ¿O quién es Elohim? Elohim viene del hebreo y era para referirse a Dios, donde acompañándola con a Elohim es Dios es justo. Entonces ahí está ese diálogo que tuvo Adán con Eva acerca de su nueva situación por la cual estaban pasando. Ahora Eva hace una noble y emocional oración de intercesión sintiendo la culpa de todo lo sucedido. Vamos a mirarlo. Entonces Adán y Eva entraron en la cueva y estaban rezando en su propia lengua, que para nosotros es desconocida, pero que ellos conocían bien. Y cuando oraban, Adán levantó sus ojos y vio la piedra y el techo de la cueva que les cubría, y les impedía ver el cielo y a las criaturas de Elohim, o sea, de Dios. Así que se puso a llorar, y golpeando con fuerza sobre su pecho, cayó al suelo como muerto. Y Eva se sentó llorando a su lado, porque ella creyó que estaba muerto. Entonces, levantándose, dirige sus manos hacia Elohim, hacia Dios, en hebreo, ¿no? Y apela a él, o sea, le suplica, le ruega, hace la intercesión, donde pidiéndole misericordia y piedad, diciendo, oh Elohim, perdona mi pecado, el pecado que he cometido, y no te acuerdes de él, ni te pongas en mi contra. Porque yo he sido la causante de que tu siervo caiga en el jardín, y que estemos condenados en esta tierra, de que hayamos pasado de la luz a esta oscuridad,
y de la casa de alegría a esta prisión. Oh Elohim, mira a tu siervo caído de esta manera y llévalo de vuelta a la vida, que pueda llorar y arrepentirse de su transgresión que cometió a través mío. Vean este último pasaje. Primero, cuando Adán le hace ver a Eva la situación que están pasando, porque reconoce que no es fácil. Reconoce su maldad, su pecado, llora. Pero luego es Eva la que se da cuenta que ella fue la causante de que Adán haya caído en esa situación. Y pide la misericordia a Dios. O sea, estamos mirando entonces a la luz de estos textos de la palabra de Dios y de estas recopilaciones hermosas de la historia, cómo la oración de intercesión siempre se ha venido dando a lo largo de el plan de salvación que Dios nos ha traído desde el Génesis. Sí, mis hermanos, debemos seguir orándole a Dios como lo hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, clamando esa misericordia, porque estamos como en aquella primera situación de Adán y Eva, que habían salido de un paraíso muy especial, muy hermoso, muy de luz, donde podían contemplar a Dios, su grandeza, sus ángeles, todo lo que había creado Dios en el cielo, porque así lo dice la palabra de Dios, que Él creó las cosas del cielo y también las de la tierra. Y hoy día nosotros estamos cada vez más hundidos en nuestro pecado, que nos está encegueciendo más y que nos lleva a no creer en ese Dios amoroso y misericordioso. Continuamos entonces, mis hermanos, pidiéndole a Dios su gracia, suplicándole a Él como lo hizo Adán y Eva, para que nuestra vida, para que nuestra familia que quizás se encuentra en esa ceguera, en esa oscuridad, como en esa cueva donde no pueden salir adelante y contemplar la misericordia y el amor de Dios, para que en algún momento, por los méritos de Jesucristo, el que había prometido a nuestros primeros padres que sería el Redentor, el Salvador de los hombres, venga a nuestra vida a traernos su luz y su gracia. Que Dios les bendiga, hermanos, y continuemos en estos días con ánimo, con confianza y con amor, reflexionando estos textos que nos siguen ayudando a comprender la importancia de la intercesión. Dios les bendiga. Y le diste vida al hombre con el soplo de tu amor, para que con alegría, libertad y sabiduría pudiera regocijarse de la hermosa creación.